Como siempre, aquí estamos con gozo y alegría en este domingo 4 de octubre de 2020 para darles a ustedes siempre un saludo y que ahora incluye la quinta bienaventuranza del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora en este día, el Señor ha puesto en mi corazón tener este tema para con ustedes, los propósitos de Dios para ti. Y vamos a ir inmediatamente al Salmo 138, versículo 8, y la palabra de Dios nos iniciará y arrancará este mensaje con gran bendición. Dice la palabra así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestro Dios grande y Señor, Dios alto y sublime, cuyo nombre ahora revelado es Jesucristo, nos ha traído a esta tierra para cumplir sus propósitos. Esforcémonos en entenderlos para alcanzar ser fieles a nuestro Dios en todo, según acabo de leer en el Salmo 138, versículo 8. El término aquí expresa la voluntad de Dios, sus determinaciones y sus designios, o su voluntad, su determinación y su designio. Tres cosas aprendemos de entrada. 1. Es obra de Dios en ti y en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. 2. Es por su misericordia y por su gracia. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y Primera de Corintios 15:10, y tomo este pasaje porque están totalmente relacionadas y vienen a ser un sinónimo de la expresión de Dios en cuanto a la manifestación de sus favores. Y dice Primera de Corintios 15:10 de esta manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Palabras del Espíritu Santo a través de Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Entonces es por su misericordia y por su gracia. Tercero, un ruego, una súplica: no desampares la obra de tus manos. Ahí dice: no desampares la obra de tus manos, de tal manera que se puedan cumplir en nosotros los propósitos que Dios ha designado y que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Dios es firme en su propósito. Vamos ahora hasta Filipenses capítulo 1, versículo 6, y vamos a gozarnos en lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque está hablando de que vamos a estar completos, vamos a ser llenados más o completos, vamos a dar por terminado, o va Dios dar por terminada, va a completar, va a llenar más y más hasta el día de Jesucristo. Pues entonces terminamos repitiendo: Dios es firme en su propósito. Queremos aprender que tenemos un Dios con propósito, el cual las Escrituras así lo manifiestan clara y definidamente. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, muy conocido de cada uno de nosotros y repetido y aún memorizado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí estamos gozando. La palabra que se usa aquí para propósito, prótesis, significa presentar, significa una propuesta, una intención, es un propósito, un deseo, un designio. El llamado de Dios
a cada uno de nosotros es sin falla. Así es que el propósito de Dios está bien establecido, es infalible, es sin falla. Vamos ahora a entrar a algunas características, cualidades de los propósitos de Dios, nuestro Señor. Y precisamente continuamos aquí en Romanos capítulo 9, 11 al 13, y la idea aquí es que los propósitos de Dios tienen por característica ser expresados en su presencia. Eso quiere decir que Dios es y que Dios está en el presente, ha estado en el pasado y estará en el futuro. Es decir, los propósitos de Dios son expresados en su presencia y además se cumplen. Vamos allá a Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces estamos viendo que aún no había nacido estos que estaban en el vientre de su madre, no habían nacido estos hijos de Isaac y de Rebeca, no estaban todavía en esta tierra, estaban en el vientre de su madre. Y vemos que hay una expresión de los propósitos de Dios. En el caso de Jacob, antes de nacer, se estableció una elección y un llamado de parte de Dios, y de tal manera que termina diciendo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué esto? Algunos dicen, porque Dios mira el corazón. Acuérdese, amados hermanos, que el libre albedrío es una espada de dos filos, porque nos lleva también a tener nosotros propósitos y determinaciones personales. Y cuando nosotros no alineamos nuestros designios, nuestras determinaciones, nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad, al deseo, a los designios de Dios, es decir, a los propósitos de Dios, también nuestros propósitos están fuera totalmente de los propósitos de Dios. Y es por eso que el Señor estableció que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Así es que quédele claro, y no es un hecho de acepción de persona, porque Dios no hace acepción de personas, sino es un hecho de lo que Dios ya miraba desde el vientre de su madre, que iba a ver en el corazón de Jacob y de David. Bien, vamos a seguir adelante. Sí, entonces Dios estableció antes de nacer una elección y un llamado en Jacob, confirmándolo. Vamos a ver la segunda característica. El propósito de Dios expresa el designio de su voluntad. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, y estos pasajes han sido muy leídos, pero hoy los vamos a volver a repasar. Y dice la Escritura, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces vemos que el propósito de Dios expresa el designio de su voluntad. ¿Sí? Esto sería como repetir el mismo concepto, porque a veces nos vamos a encontrar que el término en griego incluye los designios de Dios, pero aquí queda clarificado que el propósito de Dios expresa el designio de su voluntad. Esto es una cualidad, una característica de los propósitos o del propósito de Dios, nuestro Señor, que aquí tenemos. Pero veamos, amado hermano, que nosotros tenemos un propósito y un designio de la voluntad del Señor. Somos para alabanza de su gloria. Vuelvo a repetir, somos para alabanza de su gloria. De tal manera que este es uno de los propósitos de Dios muy claros
que Dios ha dejado en nuestro corazón. Si alguno no está dice que tiene en su vida marca del propósito de Dios, pero no está siendo para alabanza de su gloria, es decir, está diciendo que lo que él hace son propósitos que él ha dispuesto, que por sí mismo ha hecho, que es su esfuerzo. Eso se llama soberbia y altivez. Pero si nosotros estamos dentro de los propósitos de Dios y estamos cumpliendo los designios de la voluntad de Dios, entonces en nosotros no hay soberbia, hay humildad y reconocemos que todo procede de Dios, los designios de la voluntad de Dios, de Él proceden, y entonces nosotros, como dijimos ahí arriba, somos fieles y venimos a ser para alabanza de su gloria. Somos para alabanza de su gloria. Tercera característica de los propósitos de Dios, el propósito de Dios es eterno, o si son propósitos, si así lo queremos usar en plural, son eternos. Y si es propósito, está centrado en Jesucristo. Si son propósitos, están centrados en Jesucristo. Caminamos un poquito aquí en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el propósito es eterno, o los propósitos de Dios son eternos y está centrado en Jesucristo. Aquí la iglesia cumple un propósito: dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y especialmente estas cosas en el mundo espiritual, ¿sí? Dar a conocer a ese Dios que es espíritu, y a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Ellos se quedan maravillados, y esto es entregado por la iglesia verdadera, esto es entregado por la iglesia que está llevada por el Señor Jesucristo, que aquí se presenta en este capítulo 3 como un misterio. La iglesia es un misterio en el sentido de que muchos no entienden que es el cuerpo de Jesucristo, y que los que ya entendemos ha sido corrido el velo y sabemos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Volvemos a repetir esta tercera característica: el propósito de Dios es eterno y está centrado en Jesucristo, porque Jesucristo es eterno, es inmortal. La iglesia cumple el propósito de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestados. Cuarta característica, ¿sí? El propósito de Dios los propósitos de Dios son inquebrantables. Su determinación es muy precisa, es clara, no puede quebrarse, ¿sí? Y vamos a decir una pregunta: ¿quién la impedirá? Es decir, su determinación. Y diríamos, ¿quién impedirá sus propósitos? ¿Quién impedirá su propósito o el propósito divino? ¿Quién lo impedirá? Nadie lo puede impedir. Hay algo que queremos dejar bien claro en esta hora, en esta cuarta característica, es que aunque hubiere mucha oposición, aunque hubiere toda la adversidad, aunque hubiere totalmente contrariedad y contienda, nadie puede quebrar, nadie puede estorbar, nadie puede impedir los propósitos de Dios, sus determinaciones, sus designios. Así es que finalmente los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Vamos a Isaías 14, 26 al 27 para sacar de ahí esta idea, y vamos hasta allá. Esta es la primera vez que se está hablando del juicio vamos a ver, Isaías 14, 20 al 27, es un juicio sobre Babilonia,
Y vamos a ver qué dice aquí el versículo 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién impedirá los propósitos de Dios? ¿Quién hará retroceder? ¿Quién? Nadie. Los propósitos de Dios son totalmente inquebrantables. Su determinación, ¿quién la impedirá? ¿Quién la hará retroceder? No. Cuando Dios tiene un propósito, se va a cumplir. Esta determinación, esta designación va a cumplirse. A veces esto tarda un tiempo porque no está dado a veces en exactitud del cronos del hombre, sino que Dios manifiesta su kairos dentro del cronos del hombre en el tiempo que Él considera que deba intervenir, y le da sazón a todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la quinta característica. La sabiduría y el entendimiento humano desconocen los propósitos de Dios. Vamos a avanzar un poquito a Isaías 19, 11 y 12, y dice la escritura de la siguiente manera: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Zoán era una manera en que Dios siempre habló de Egipto, y aquí lo deja bien claro, y está aquí dejando bien claro, ¿verdad?, que los propósitos de Dios están reservados para, vamos a decir en esta hora, para sus hijos y para su pueblo, para los que están en comunión con Él, para los que quieren cumplir los propósitos de Dios. No los merecemos, somos escogidos de Dios, porque estos que estaban aquí, los sabios y los entendidos y los hijos de los reyes antiguos, es decir, gente noble, oh amado hermano, los desconocen, no los entendían, no los entendieron. Nosotros sabemos que el reino de Egipto fue un reino brillante, fue un reino grande, poderoso en su tiempo, pero que el Señor en sus propósitos determinó que estos iban a ser puestos a un lado, y más adelante vemos que iba a desvanecerse toda esta realeza, todos esos nobles de Egipto, y este reino desapareció. Hoy es tomado como un reino dentro de la historia del ser humano, dentro de la historia del mundo y en esta tierra. Vamos a dejar ese pensamiento de la sabiduría y el entendimiento humano lo desconocen, y ahora vamos a ver que el Señor los tiene reservados para nosotros, sus hijos, y para su pueblo. No los merecemos, pero somos escogidos de Dios para cumplir los propósitos que Él tiene asignados para ti y para mí. Vamos allá, muy conocido este pasaje, le vamos a dar otra aplicación totalmente, y vamos a ir hasta allá a primera carta de los Corintios, vamos hasta allá al capítulo 1, 26 al 31 y 2, 6 al 9. Dice ahí, primero libro de los Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ni sabios, ni hijos de nobles, ni poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, bendito sea el nombre de Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho, creo que ya me pasé, ese es hasta el versículo, así es hasta el 31,
el cual ha sido hecho, dice aquí, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora leo el capítulo 2, de aquí de 1 Corintios, versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amamos al Señor y ahora ratificamos que los propósitos de Dios están reservados para sus hijos y para su pueblo, aunque no lo merecemos. Vea los adjetivos aquí que está hablando la Escritura, ¿verdad? Primero en el 26, una clara misión, nuestra vocación, ¿sí? No somos sabios según la carne, ¿sí? Ni poderosos, ni nobles, somos necios, ¿sí? Somos débiles, somos viles, somos menospreciados, para que nadie se jacte. Pero Dios nos ha escogido, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 27, en la parte media, y lo débil del mundo, escogió Dios. Hemos sido escogidos por Dios para que Él nos muestre los propósitos. No tenemos ningún merecimiento, no tenemos ninguna dignidad, pero Dios nos ha escogido para darnos esa sabiduría de lo alto, para darnos esa sabiduría fuera de este siglo. No se lo dio a los sabios en Egipto, ni a los hijos, ni a los príncipes de los nobles, como aquí dice, pero ha sido dado a nosotros sus hijos, a nosotros sus santos. Gracias. Sexta característica que queremos ver o cualidad de los propósitos o propósito de Dios. Dios quiere dar a conocer sus propósitos, Dios quiere dar a conocer que sus propósitos son determinados, acordados y pensados, ¿sí? Y vamos a continuar. En el capítulo 14, Isaías 26 y 27 nos habla de Babilonia, y aquí nos vuelve a hablar de Babilonia, pero ahora usando a Jeremías. Vamos hasta Jeremías capítulo 50, versículo 45, y vamos a mirar lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Y vuelvo a repetir la idea, el concepto, para que usted se goce juntamente conmigo en entender los propósitos de Dios conforme a las Escrituras para ti y para mí. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, o sea, acordada, y los pensamientos que ha formado, pensada, contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que Dios quiere darnos a conocer sus propósitos. Estos son totalmente determinados, estos son acordados, estos son pensados, según lo que dice aquí, y esto habla de elementos que podemos entender dentro de los propósitos de Dios, acordados, determinados, acordados y pensados. Vamos a confirmar esto un poquito más adelante. Regresamos a Jeremías 4, 27 al 28, y ahí vamos a ver que los propósitos de Dios son hablados, son pensados y son firmes. Aquí se repite lo de pensados y se agrega de que los propósitos de Dios son hablados y son firmes. Vamos allá hasta Jeremías y vámonos al 4, 27 y 28. Y dice la Escritura: porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, dice aquí, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. La idea aquí es como característica que los propósitos o el propósito de Dios es hablado, es pensado
y es firme. En este caso se hablaba sobre el asunto de la destrucción de Jerusalén cuando vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y los caldeos y la destruyeron, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos hable, son propósitos hablados, son propósitos pensados y son firmes. Ahora, séptima y última característica que voy a ver, hay más, pero nomás voy a dar 7, son decretados. Vamos a Isaías 23, 8 al 10, y esto habla sobre un reino que se sentía con gran soberbia y orgullo, el reino de Tiro o la ciudad de Tiro. Isaías 23, 8 al 10, y dice la escritura así: ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Qué tremendo decreto de parte de Dios, propósitos de Dios en este caso, para traer la destrucción y la desaparición de Tiro. Este era un lugar muy difícil, es una pequeña isla y tenían un paso como un puente entre la tierra firme, había parte del mar, del Mediterráneo, del Mar Grande, luego la isla, y atrás eran rocas muy difíciles, y ellos tenían dos maneras de comerciar, era un lugar de paso. Aquí nosotros vemos que eran negociantes, eran príncipes, eran mercaderes, eran nobles de la tierra, pero había mucha soberbia. Ellos pensaron que nunca iban a caer, que era un reino pequeño pero muy poderoso y que nunca iban a ser abatidos, pero fueron abatidos porque Dios les quitó el poder. ¿Quién fue el que históricamente pudo conquistar Tiro? Fue durante el imperio de los griegos. Alejandro el Magno, con sus ingenieros, pudo construir un puente y hacer la destrucción de Tiro y tomarlo, y ya nunca más se volvió a levantar. Oh, amado hermano, Dios decreta algo, y en este caso fue quebrantar todo la riqueza, todo el poder, toda la soberbia, todo lo que había ahí, y el creerse invencibles. ¿Quién podrá estar en pie delante de Dios? ¿Quién podrá oponerse, como vimos en aquella a los propósitos de Dios, en aquella pregunta de Babilonia en Isaías 14, 26 al 27? ¿Quién lo impedirá? ¿Quién hará retroceder los propósitos de Dios? No hay. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano de la tierra, Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando son decretados los propósitos de Dios, estos siempre se van a cumplir. Ahora vamos a cambiar de idea y ahora vamos a hablar de los objetivos y alcances de los propósitos o de las propuestas divinas. Es otra manera de hablar de los propósitos de Dios. Usamos este término, propuestas divinas, porque lo vamos a mirar en el establecimiento de sus leyes cuando Dios usó a Moisés. Éxodo capítulo 21, versículo 1, nos regresamos al principio, al Pentateuco. 21:1 de Éxodo dice: estas son las leyes que les propondrás. La palabra que aquí se usa, sum o sim, significa vas a poner, vas a decidir, vas a determinar, vas a proponer, ¿sí? Entonces es un sinónimo de propósito, y el Señor tenía este poner, decidir. Hablamos que un propósito es una decisión, es una determinación, es un proponer, es un poner. Entonces aquí estamos viendo que el Señor tenía un propósito: establecer estas leyes para el pueblo.
vamos a ver en esta hora el segundo objetivo, alcance, ¿sí? Y en esto, hace poco tuvimos la clase de crecimiento espiritual y hablamos del pecado que Dios trajo castigo a David por haber hecho un censo, pero vamos a comentar algunas cosas, ¿sí? Primero leeremos y vámonos hasta el primer libro de las Crónicas. Hasta allá ya habíamos estado estudiando el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 24, y el contexto se encuentra en el primer libro de las Crónicas 21, y vamos a ir hasta allá para leerlo, y voy a usar ahora de ese pasaje para explicar a ustedes. Aquí voy a leerlo, primer libro de las Crónicas 21, voy a leer el versículo 8 y el versículo al 10 y después el 12. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Aquí hay otro término. Estamos hablando de las propuestas de Dios. Aquí había un propósito de Dios. Aquí había una determinación de Dios, un designio de Dios. Había una decisión de Dios. Había un poner de Dios ciertas cosas en orden. Propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Estoy leyendo hasta el 10 y luego me salto hasta el 12. Escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces, nosotros estamos viendo aquí algo muy importante. La palabra que aquí se usa, natá, significa estirar, esparcir, hacer justicia, poner, proponer, pero tiene que ver con los propósitos de Dios. Aquí había 3 propuestas que hablan de los propósitos de Dios de castigo por un pecado grave de David. No nos dice ni aquí, ni en segundo libro de Samuel, en el 24, especialmente de los versículos 10 al 17, cuál era el pecado de David. Pero analizando las cosas, yo estoy pensando en mi corazón, ¿verdad?, que el pecado de David fue grave porque no consultó a Dios. Aprendimos en las clases anteriores de la Escuela de Crecimiento Espiritual que David tuvo una característica muy especial: siempre buscar a Dios, siempre consultar a Dios. Acuérdense el asunto de Siclac, cuando vinieron los amalecitas, él consultó a Dios, y en muchas otras cosas que hoy yo no voy a citar, no voy a repetir esa enseñanza, él consultaba a Dios. En esta vez no lo consultó, ¿sí? Sino por el contrario, ¿verdad? Él tuvo un deseo, hizo su deseo. Él tuvo una expresión de una voluntad, hizo su voluntad. Él tuvo una decisión y no se sujetó a la voluntad de Dios. Ya habíamos dicho en parte del cuerpo de esta predicación que los propósitos de Dios necesitan venir a nosotros, y nosotros tenemos que hacernos parte de ello, que cumplirlos. Hay algunos términos en griego que significan que los propósitos son decisiones de uno mismo, decisiones personales, pareceres, opiniones personales. Aquí se aplicaría, aunque estamos hablando en esta hora en el primer libro de las Crónicas, todo esto está escrito en el hebreo, y porque hizo David como rey lo que le parecía. No le hizo caso a Joab, que entendió que esto iba a ser para mal. Y además, amado hermano, él no consultó nada, y Jehová lo probó, y el diablo, según nos dice aquí primero libro de las Crónicas, versículo 1, se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese el censo, y lo tentó, y él cayó en el engaño. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si nosotros queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida,
el propósito de Dios para mí, tenemos que siempre estarle consultando, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Señor, yo no quiero hacer como bien me parezca. Acuérdese que una de las cosas graves que también fue enseñada allá cuando se enseñó el libro de los jueces, precisamente es que a cada uno hacía como bien le parecía. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y que hacía las cosas conforme al modelo mostrado de Dios y conforme a lo que Dios había mandado. Oh, amado hermano, tenemos que tener bien claro que tenemos que someternos a los mandamientos, a los mandatos, a la palabra de Dios y someternos a la voluntad, a lo determinado por Dios, a lo designado por Dios, al deseo de Dios, ahora sí a la voluntad directiva de Dios. Oh, amado hermano, todo esto lo hemos aprendido en la escuela de crecimiento espiritual. Y David como rey le pareció que era lo correcto. Entonces vino sobre él una propuesta. 3 años, dice aquí el versículo 12, de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de los enemigos, o 3 días de la espada de Jehová, es decir, una peste. Recordemos que murieron 70,000, pero después de esto hubo una gran bendición, porque donde se detuvo el ángel que traía esa espada, que estaba ejecutando esta propuesta, este propósito de Dios y este castigo de Dios y este juicio de Dios, se detuvo y fue comprada el era y el lugar a Ornán Jebuseo, que también se llama Arauna Jebuseo, allá en 2 Samuel 24:16. Entonces nosotros vemos que vino bendición, pero esto a veces el Señor trae propuestas de disciplina y de castigo. La Escritura nos dice en Proverbios capítulo 3 que no menospreciemos el castigo de Jehová, ni nos cansemos no nos cansemos. Bueno, vamos, ya me enredé, ahora vamos a tener que leerlo. Vamos hasta Proverbios capítulo 3 y vamos a leerlo tal como está ahí, versículo, vamos ahí, el versículo, nos dice la Escritura en el 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Proverbios 3:11. Bendito sea el nombre de Dios por ello, y alabamos el nombre del Señor. Vamos a ver otro objetivo y otro alcance de las propuestas o de los propósitos de Dios. Hay un alcance profético que en su tiempo se cumplirá. Este sí está muy tremendo porque no se ha cumplido, y hay propósitos proféticos, hay propósitos que no se han cumplido y que se cumplirán. Pero vamos a Ezequiel 37:18 al 24, y mire lo que dice la Escritura en este pasaje. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová. Ahí está la propuesta de Dios, el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Acuérdense que había 2 reinos, el reino del norte, que se llamaba Israel o Samaria, y el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Dice el 20, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, ¿sí? Y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Esto no se ha cumplido. La dispersión de Israel desde que Asiria tomó y venció al reino del norte, a Samaria, no se ha cumplido, continúa, pero dice aquí que el Señor los va a recoger a los hijos de Israel, o sea, al reino de Samaria, al reino del norte, de entre las naciones, y los va a traer a su tierra. Versículo 22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones
Ya no va a haber dos naciones, no va a ser el reino del norte, Israel o Samaria, y el reino del sur, Judá y Benjamín. No, dice, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Vea usted qué palabra, qué propuesta, qué propósito de Dios. Leo hasta el 24. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos, yo a ellos por Dios. Mi siervo David, fíjese nada más, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Vea qué propuesta, vea qué propósito de Dios. Este tiene un alcance profético que en su tiempo se cumplirá. La palabra que aquí se usa, yud, significa atar un nudo, ¿sí? Israel y Judá, una sola nación, bajo el reinado, bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Este es el hijo de David, este es el descendiente de David. Pero recuerde que Apocalipsis nos clarifica, no solo es linaje de David, sino es la raíz de David. Él es Dios, Él es el creador, Él tuvo parte en la creación y tuvo parte también para la venida de David, que finalmente fue un rey que a Dios agradó. Y vemos aquí, amado hermano, un cumplimiento. Vuelvo a repetir este alcance profético, sí, una sola nación bajo el Señor Jesucristo. Cuarto objetivo y alcance que voy a comentar en esta hora. Dios conoce los propósitos de nuestro corazón muy de antemano a causa de su presencia. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios es que Dios es, era y será. Dios no está sujeto al cronos. Dios no tiene, ¿verdad? En esa hora una sujeción al cronos. Dios es inmortal, es invisible, como dice allí Apocalipsis 1:8, ¿sí? Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Dios. La presencia de Dios es que Él ha estado en el pasado, Él ha estado en el presente, está en este presente, y Él ha estado en el futuro y estará en el futuro. Entonces hablamos que la palabra Jehová, el autoexistente, significa que es ese Dios eterno, el Olam, Dios eterno, el anciano de días, el que no tiene principio ni fin. Entonces estamos hablando que Dios conoce los propósitos de nuestro corazón muy de antemano a causa de su presencia. Y vamos a ver algo tremendo, porque esto aconteció en tiempo de Moisés, capítulo 31 de Deuteronomio, y nos vamos hasta allá, versículos 16, 17 y 21. Y dice el 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Dijo, ya te vas a morir. Sí, acuérdense que Dios se encargó de la muerte, ¿verdad?, de Moisés allí en el monte Nebo. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Esto no fue en la generación que conquistó la tierra prometida, en el tiempo de Josué, esa generación que Dios estaba preparando. Esto se fue deslizando en tiempo de los jueces y se hizo tremendo en tiempo del último juez Samuel, y en tiempo de los reyes sabemos que solo 5 reyes fueron fieles a Dios y los demás permitieron la idolatría. Aún el rey Salomón permitió gravemente la idolatría, y por causa del amor de las mujeres se doblegó ante dioses ajenos y extraños, los cuales Dios abomina, y Dios abomina la idolatría. Vamos a seguir leyendo otra vez. Dice, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará y invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Y ahora voy a leer hasta el 21.
y cuando les viniesen muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. ¿Cuál es el propósito individual? ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es tu designio y tu voluntad y tu pensamiento? ¿Sí? Antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Entonces nosotros vemos aquí algo tremendo, que Dios conoce los propósitos de nuestro corazón, individuales, Señor, personales, egoístas, equivocados, torcidos, de maldad, muy de antemano a causa de su presencia, y Él va a establecer sus propósitos, Él va a realizar sus propósitos en ti, a pesar de nosotros y a pesar de que nosotros tengamos propósitos contrarios, como veremos más adelante. El Señor conoce todo eso. Tengamos temor de Dios y alineemos nuestros propósitos al propósito de Él y andemos haciendo las cosas como Dios ha determinado. Vamos a ver ahora un cambio, vamos a tener otra idea. Actitud de sus siervos e hijos ante los propósitos de Dios. Y vamos ahora a mirar qué actitud debemos de tomar, y vamos a ir a Daniel, al capítulo 1, versículo 8, y dice ahí, y Daniel propuso en su corazón, ahí está otra vez un sinónimo, hay un propósito en el corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? La actitud de los siervos ante los propósitos de Dios. Daniel tenía un corazón conforme a Dios, Daniel era un espíritu superior, y Daniel en esta hora sabía que él estaba siendo llevado ahí para cumplir los propósitos de Dios. Quizá no los entendía claramente en ese momento, pero algo había allí en su interior, en su espíritu, en su mente, en su alma, y que él decidió decir que tenía un propósito en su corazón, que era el mismo propósito de Dios, libre de contaminarse espiritual y libre de contaminarse en la carne. Oh, amado hermano, algunos dirán, ¿dónde está lo espiritual? En este momento Daniel vivía bajo la ley que Dios había revelado a Moisés, bajo el pacto de ley, y Daniel sabía que él no podía, porque la ley es espiritual y no carnal, y es una ley que demanda obediencia, participar de ciertos alimentos y participar de ciertas cosas ahí en el imperio de Babilonia donde había sido llevado. Así es que él quería ser libre espiritual, indudablemente que quería ser libre también de cosas carnales y corporales. Esto nosotros lo confirmamos hoy en el Nuevo Testamento, en el 2 de Corintios capítulo 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que, libres de contaminación, la actitud de los siervos y de los hijos de Dios ante los propósitos de Dios es que nosotros obedezcamos sus propósitos. Todo esto viene porque Dios es espíritu, son espirituales, obedezcamos su palabra, esto, y lo pongamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y aún tengamos cuidado de no contaminar nuestros cuerpos. Vamos a ver, estamos hablando en esta hora de la actitud de sus siervos y de sus hijos, o se habla de los hijos de Dios ante los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no deben quedarse como intenciones en el corazón, deben cumplirse delante de Dios. Esto es muy importante, puedes decir, me queda claro y aquí está en mi corazón, pero no es nada más de quedarse en el corazón, es de hacerlo, ¿sí? Y nosotros esto lo vemos muy claro, especialmente en la vida de varios siervos, pero en el caso de Moisés,
era muy claro que hacía conforme Dios le había mandado. En el caso de David, excepto de algunas situaciones de desobediencia a los propósitos de Dios y que le fueron contados por pecado, hacía las cosas conforme Dios había determinado y cuáles eran sus propósitos él, porque él tenía un corazón conforme a Dios. Tengamos un corazón conforme a Dios, pero no solo quede en nuestro corazón guardado los propósitos de Dios o los buenos propósitos, como a veces se hace a principio de año, pero sino cumplirlos delante de Dios. Vamos allá, Jueces, capítulo 5, versículo 16, en un cántico muy especial que nosotros sabemos, levantó Débora cuando aquel triunfo ahí en el arroyo de Sison sobre Sísara, usando Dios a Baruc. Pues estamos, Jueces, vamos hasta allá, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a ver qué pasó. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Pues sí, ¿y de qué sirve que hubo grandes propósitos? Los apoyo, pero no voy, ¿sí? De tal manera que nosotros vemos que Débora canta y habla de las tribus que apoyaron a Barak y que la apoyaron a ella, pero habla de que Rubén tuvo grandes propósitos, grandes resoluciones en su corazón y grandes propósitos, pero no hizo nada, no las cumplió. De buenas intenciones en nuestro corazón, o sea, y de propósitos de Dios, nos ha llevado a fallar, a ser desobedientes, aún a mentirle a Dios. Yo he tenido gente que me ha dicho, hablo de las mujeres, esterilidad, ore por mí, si Dios me da un hijo, se lo consagro, se lo entrego, y han sido unos mentirosos porque no le han consagrado a su hijo, no lo han entregado, no les importa, ellos mismos se han alejado, ya que tuvo la criatura, ya que nació el hijo o la hija, se han olvidado de su pacto con Dios y se han olvidado de su voto con Dios, aunque ya no estamos en el tiempo de la ley de los votos nazareos. De todos modos han mentido a Dios y no han cumplido. Tuvieron buenos propósitos, buenas intenciones, pero no las cumplieron. La palabra que aquí se usa en hebreo significa examen, enumeración, deliberación, propósito, ¿sí? Hoy hay varias cosas que tenemos buena intención cada vez que se termina un año. Hoy sí me voy a congregar y no te congregas. Hoy sí voy a escudriñar la palabra y no la escudriñas. Hoy sí voy a obedecer su palabra y no la obedeces. Hoy sí voy a hacer su voluntad y no la haces. Hoy sí voy a orar y no oras. Hoy sí voy a servir y no sirves para nada. Hoy sí voy a diezmar y no diezmas. Hoy sí voy a adorar y no adoras al que vive por los siglos en espíritu y en verdad. Hoy sí voy a alabar y no reconoces las grandes obras del Señor. Hoy sí voy a glorificar al Señor y no le glorifica. Y así podríamos ir en una isla, en una lista grande, no en una isla, en una lista grande de intenciones, de propósitos que son grandes en nuestro corazón, pero que no los cumplimos. Hoy sí voy a amar al Señor y no lo amo. Hoy sí voy a amar a mi prójimo y no le amo. Hoy y podríamos hablar una cosa y otra, tantos propósitos que hay de parte de Dios y no los hacemos. Hoy sí voy a tratar de achicar la lista de pecado y no lo hacemos, sino que estamos sin buscar al Señor. Bien, finalmente a veces hacemos propósitos y esto lo voy a hacer como la introducción al tercer punto, ser fieles. Con propósito de corazón, entonces, tenemos que permanecer fieles al Señor. Vamos a ver qué dice en este caso el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 23, y vamos hasta allá. Dice la Escritura, cuando llegó, se habla de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles, a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ya lo leímos dándole la correcta lectura, ¿sí? Era una exhortación del apóstol Bernabé, más después fue apóstol, y que él se gozó, lo habían mandado de Jerusalén a ver qué estaba pasando allá en la iglesia en Antioquía, y se gozó, ¿verdad? Pero él dice que los voy a exhortar que haya un propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Oh, qué triste, cuántas personas yo he conocido en mis ya casi 44 años de ministerio, y cuántos he visto que se entusiasman, reciben al Señor, y cuántos ya no están ni congregándose, ya no buscan al Señor. Algunos de ellos hasta abandonaron al Señor, algunos de ellos ya están hasta muertos. No sé si se pudieron reconciliar con el Señor. Yo no sé, yo no soy quien para juzgar a nadie. Es Dios el que nos juzga, y Dios el que sabrá si al final de su vida volvieron a buscar al Señor. Pero ¿cuántos le han dado la espalda al Señor? ¿Cuántos dejaron de congregarse? ¿Cuántos dejaron y abandonaron el llamado que Dios les hizo y dejaron a un lado el ministerio que Dios les había llamado? Es claro que lo más importante es la relación con Dios. Primero Dios, luego la familia, luego el matrimonio, la familia, y después el ministerio. Pero, oh, amado hermano, a veces tienes un llamado y ese es el propósito de Dios, te tiene aquí y no has sido fiel. Y hoy queremos, juntamente como el apóstol Bernabé, exhortarte en esta hora y decirte que no estás haciendo bien. Cuánta gente, aún dejando el conocimiento del Dios verdadero, se han muerto a la idolatría, como leímos que Dios dice: conozco el corazón de este pueblo, que se van a volver a dioses ajenos. No les importa el día de hoy no cumplir con la palabra de Dios. Yo los exhorto a ser fieles al Señor. Se les invita a poner en orden sus matrimonios, que tomen en cuenta a Dios, y no les importa, siguen viviendo como parejas en la costumbre que está teniendo. Muchos hijos de Dios, muchos que se dicen siervos de Dios, están desobedeciendo. Y, amado hermano, podríamos hablarte de esa falta de fidelidad, pero yo hablo que con propósito de corazón permanezcas fiel al Señor, como dice esta palabra allí en el libro de Hechos del Espíritu Santo, capítulo 11, versículo 23, y recibas esta exhortación, porque dice que exhortó a todos para que permaneciesen permaneciesen fieles al Señor como un propósito de su corazón. Vamos a dejar ahí y vamos al cuarto punto. Estamos hablando de la actitud de sus siervos y de sus hijos ante los propósitos de Dios. Orar porque se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en los santos con su poder. Hace rato hablamos de que no hay una vida de oración, y la Biblia dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. La Biblia dice que oremos por todos los santos, pero a veces no tomamos en cuenta, pues no obedecemos la palabra de Dios. Vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, que está hablando el Espíritu a través del siervo Pablo. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Que cumpla todo propósito de bondad es mi ruego en tu corazón. Sí. Y hablamos, pues, de algunos dirán: ¿por qué que cumpla Dios todo propósito de bondad? Como dice aquí, cumpla todo propósito de bondad. ¿Por qué? Porque acuérdense que no merecemos nada, y empezamos diciendo: es por la misericordia y por la gracia de Dios, y no somos dignos, hemos sido escogidos por Dios. Que oremos porque se cumpla todo propósito de Dios, todo propósito en nuestro corazón de la bondad de Dios, y toda obra de fe en los altos con su poder. Vamos a ver el quinto punto: establecer o fijar un punto definido, una meta, una terminación, un buen resultado. Aquí vamos a mirar un mandamiento de un siervo, del siervo apóstol Pablo a su discípulo Timoteo.
El término que aquí se usa en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5, vamos a leer primero y luego el 3, es telos, y significa sí que en esta hora estamos estableciendo, fijando un punto definido, una meta, ¿sí? Estamos fijando un buen resultado. Y vamos a ir allá y damos vueltecita. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento, o sea, lo que le estaba dando por mandamiento Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí hay un propósito, el ABF, y yo le llamo así porque dice el amor nacido de corazón limpio, de la buena conciencia y de fe no fingida. Y vamos a ver qué es lo que le estaba pidiendo, cuál era el propósito. Versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál era el mandamiento del siervo apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? No enseñar diferente doctrina a la enseñada, ni permitir ni tolerar que otros enseñen doctrina a la enseñada, a la palabra de verdad, a la sana doctrina. Hoy en esto no se ha establecido un propósito, no se ha establecido, fijado un punto definido, una meta, un buen resultado. Aquí hay un mandamiento de un siervo de Dios, Pablo apóstol, a su discípulo Timoteo. Hoy cualquiera de nosotros que somos siervos y que tenemos discípulos, debiéramos estar continuamente, y así lo hemos hecho, que cada uno de nuestros discípulos, y aún los que no son nuestros discípulos, pero que son discípulos de Jesucristo, debieran poner sus ojos en la doctrina sana, en la palabra de verdad, y ya no más estar enseñando cosas de hombres. A veces solo estar enseñando doctrinas de hombres, filosofías de hombres. Hoy estamos viendo que muchos enseñan psicología, psiquiatría, pedagogía. No, todo eso es a veces puede ser útil, pero esto no es más que inferior a todos los valores y principios y a la enseñanza de la palabra de verdad. Y muchas cosas que enseña la filosofía y la psiquiatría y la psicología y la pedagogía son contrarios a los valores establecidos por la palabra de verdad. Hoy tiene que haber un regreso, hoy tiene que haber un avivamiento para que nosotros seamos celosos, enseñemos la sana doctrina, la palabra de verdad, y pidamos que nuestros discípulos enseñen y prediquen la palabra de doctrina y enseñen la sana doctrina y la palabra de verdad. Ya basta. Se necesita que en esta hora el Espíritu venga y estorbe a todos estos que han quebrantado la palabra. ¿Cuántos predicadores hoy los escuchamos, y los que tenemos experiencia toman un pasaje y cuando llegan a un propósito de Dios que no están de acuerdo con él, se lo saltan? Cuando llegan a cuestiones de milagros, los que no aceptan los milagros, de sanidades, de señales, de prodigios, de la obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, se lo saltan. Esto está mal y yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo, porque ese es un espíritu de engaño. En el nombre de Jesucristo reprendo todo esto y declaro que tenemos que volver a la palabra de verdad y a la sana doctrina en el nombre de Jesucristo. No que vengan para ser de mi opinión, sino que vengan para ser la voluntad de Dios, para que se alineen a los designios, a la palabra, a las cosas determinadas por Dios, a los propósitos de Dios, no a lo que el hombre dice, no a lo que los hombres pensamos, sino a lo que Dios, como vimos, ha hablado, ha pensado, ha acordado. Es lo que nosotros tenemos que buscar, esa palabra de verdad y esa sana doctrina. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Vamos a ver el sexto: dejarle claro a todos los santos que la salvación y el llamamiento santo es un propósito divino. Segunda carta de Timoteo 1, versículo 9, y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, tenemos que dejar claro a todos los santos y a todos los que se dicen hijos de Dios que la salvación y el llamamiento es un propósito divino. Gracias, Señor, porque a través, como dice aquí, de los tiempos de los siglos y antes de los tiempos de los siglos dispusiste. Aquí tendríamos que pensar en aquel pasaje de primera carta de Pedro, apóstol, en el capítulo 1, y lo voy a leer, el versículo 18, que me gusta muchísimo, y dice la Escritura de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, al 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, hasta el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está que hay para nosotros claridad. Dejamos bien claro a todos los santos que la salvación y el llamamiento santo es un propósito divino, y que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía este propósito de enviar al Cordero de Dios, de enviar al Cordero, y que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose al Dios encarnado, esto es, a Cristo Jesús, tal como está aquí escrito, dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sea bendito el nombre de Dios. Que te quede claro que si tú eres salvo y que si tienes un llamamiento santo, amado hermano, es por un propósito divino. Esa tiene que ser nuestra enseñanza y clara de por qué y cuál es la razón por la cual ha venido a nosotros esta salvación y este llamamiento santo. Último, invitar a seguir con el propósito divino seguido por los verdaderos siervos de Dios. Segunda carta a Timoteo 3:10, y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces, también como siervos tenemos que invitar a otros a seguir con el propósito divino y otras cosas más que están aquí, por los que queremos ser verdaderos siervos de Dios. Si eres un verdadero siervo de Dios, tú le vas a decir a tu discípulo: sigue mi doctrina, sigue mi conducta, sigue el propósito que yo he tenido, porque el propósito de un verdadero siervo de Dios es estar dentro de los propósitos de Dios, y entonces se cumple el título de hoy: los propósitos de Dios en mí y en ti se cumplan, ¿sí? Fe, longanimidad, amor y paciencia. No voy a explicar más de eso, pero nosotros tenemos que invitar, y en dado caso decirles: imiten, no al hombre, sino imiten lo que un verdadero siervo de Dios está teniendo en su corazón al cumplir los propósitos de Dios en su vida, y al mostrarlos no están imitando al siervo, sino están imitando lo que Dios ha puesto en el corazón, y en dado caso están imitando a Jesucristo. Vamos a concluir. Hay un gran propósito de Dios que está por cumplirse. Vamos hasta allá, hasta Efesios. Así como vimos que Dios va a ser una sola nación, no va a haber dos reinos, un solo pueblo, Israel y Judá, y va a estar gobernado y reinado por el rey David, en este caso hablando de Jesucristo como el descendiente de David y como la raíz de David. Y vamos ahora a Efesios, regresamos un poquito, capítulo 1, versículo 9, y dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hay un propósito aquí muy grande de parte de Dios. Sigo leyendo al versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9 y 10, un gran propósito de Dios que está por cumplirse: reunir todas las cosas en Cristo. Esto se lo ha propuesto Dios. ¿Y sabe qué? Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Este propósito es un gran propósito, se va a cumplir, y no solo habla de las cosas que están, sí, en la tierra, sino de las que están en los cielos y en la tierra.
Bendito sea este gran propósito de Dios que está por cumplirse, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las del cielo y las de la tierra. Amén. 2. Segunda conclusión, que rompamos con propósitos humanos, espirituales, eclesiales, ministeriales, personales equivocados. Aquí vamos a Apocalipsis 17:13 y vamos a aprender, dice la Escritura, de esta manera. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Oh, amado hermano, tenemos que romper con esos propósitos equivocados. El término que se usa aquí, conocimiento, opinión, se refiere a opinión personal, resolución personal, decisión que tomaron, ¿verdad? Es algo designado, determinado por uno mismo, por nuestro parecer, sin tomar en cuenta lo determinado por Dios. Vamos a romper con propósitos humanos, con propósitos espirituales, eclesiales, ministeriales, individuales equivocados, y vamos ahora a alinearlos a los propósitos de Dios que Él tiene para ti y para mí. Gracias a Dios por ello. Terminamos este mensaje. Vamos a hacer una declaración en fe. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios va a tener misericordia, y tu misericordia, Jesucristo, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta es una paráfrasis con el texto que empecé, Salmo 138:8. La vuelvo a leer, una declaración de fe. Dios cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, la misericordia de Jesucristo será para siempre, o es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta es la conclusión que llegamos. Así empezamos. Cumple, oh Dios, tus propósitos en mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias, y que hoy hayamos aprendido algo más de todas las cosas hermosas y preciosas que tú nos tienes escondidas en las Escrituras. Tú has dispuesto, como hoy aprendimos en el texto, Señor, de Mateo 11:25, revelarla, Señor, no a los sabios ni a los entendidos, sino a los niños, a los que tenemos ese corazón para contigo. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque hay mucho más que hablar, y muchos pasajes, Señor, hay donde tú cumpliste propósitos, Señor, divinos, donde hubo propuestas de tu parte, donde hubo determinaciones, donde hubo decisiones, donde expresaste tu deseo, donde expresaste tu voluntad. Te agradecemos, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, y podamos totalmente hoy tomar una decisión, como decíamos al final, quitarnos de todos esos propósitos equivocados, humanos, espirituales, eclesiales, ministeriales, individuales, todos esos propósitos de confusión, de desestabilización que nos ha hecho daño, Padre, y venir para alinear todo nuestro corazón, todo nuestro ser a los propósitos que tú tienes para mí y para cada uno de nosotros, o como diríamos, para mí y para ti o para usted. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, y pueda tu Espíritu Santo ampliar todo esto, traer a nuestro corazón satisfacción. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo ello y revelación. Amén. Ahora, hermanos, hoy es primer domingo de mes, es 4 de octubre, y vamos a tener la mesa del Señor antes de la administración, y como siempre estamos aquí buscando estar preparados. Vamos a dar todo tiempo, estamos invitándoles a que ustedes ya tengan listos esos elementos. Si usted tiene por ahí, ha podido comprar pan ácimo, bien, y fruto de la vid, jugo de uva, y que esté listo. Si no es así, pues esas galletitas que no tienen sal, ¿verdad? O como usted le quiera llamar, o la marca que quiera usar, no importa.
a veces, Señor, si no hay eso, pues las galletas soda, y si no, pues el pan, cuadritos de pan Bimbo, si usted no tuvo oportunidad. Cualquiera que sean los elementos, ahora vamos a darlos por santificados, pero antes vamos a santificar nuestra vida. Vamos a tomar ese orden tan precioso que nosotros tenemos, y vaya usted preparando todo allá en Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 23, y vamos a empezar a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a dejar ahí, vaya preparando los elementos, pero vamos a ver lo que nos pide el Señor. Sí, dice el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Sí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora es muy importante que tú tengas un juicio de sí mismo. Cada uno de nosotros sabe. El espíritu del hombre sabe lo que hay dentro del hombre, dice ahí, también aquí en la primera carta de los Corintios, se lo voy a leer allá en el capítulo 2, sí, donde dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 2:11, a lo que yo me quiero dirigir, o lo que yo quiero que usted reciba en su corazón, es que usted ahora está escuchando la palabra y usted puede examinarse a sí mismo. Usted sabe lo que hay dentro de usted, usted sabe si hay retención de pecado, si hay práctica de pecado, si hay suma de pecado, y en esta hora tenemos que venir y confesar esa práctica pecaminosa y rogarle al Señor nos perdone. Hágalo y vamos a hacerlo, Padre. En esta hora queremos estar dignos delante de ti. Nos examinamos a nosotros mismos. Tu palabra dice allá en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado. También en ese mismo capítulo dice, el pecado me engañó y el pecado me mató. Padre, estamos aquí también claros de que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos, sino lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Oh Señor, cuánta maldad, cuánta iniquidad. Y tu pueblo a veces no está conduciéndose en reconocimiento. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, iniquidades, maldades, transgresiones, rebeliones, perversiones, abominaciones, nuestras injusticias, nuestra falta de fe, nuestra falta de temor de Dios, nuestros pecados contra la sabiduría, especialmente estos días que daña nuestra alma. Oh Señor, perdónanos, Señor, lo reconocemos y nos acercamos a ti, ya nos examinamos y te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, y que nos limpies en tu sangre, porque casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Límpianos en tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, y tú dijiste, Jesucristo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. También, Señor, tu palabra dice, escogidos para salvación por la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad. Límpianos, Señor, fuego purificador, jabón de lavadores, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto, no nos eches delante de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, vuélvenos el gozo de la salvación, espíritu noble, nos sustente. Ahora, Señor, ya siendo limpios y siendo dignos, ya nos hemos examinado, Señor, nos hemos juzgado nosotros mismos y estamos exentos entonces del juicio y del castigo
que tú podrías traer. Así que estamos libres de enfermedad y ser debilitados y estamos aptos, Señor, para acercarnos en esta hora, celebrando, oh Señor, tu muerte, celebrando tu resurrección, celebrando que tú estás a la diestra de Dios Padre en autoridad y celebrando que algún día tú vas a venir. Gracias, Señor. Ahora nos declaramos preparados. Vamos a santificar en el nombre de Jesucristo los elementos. Gracias, Señor, porque tú estás santificando este fruto de la vid, estas galletas habaneras o sodas o este pan, Señor, que ácimo o esos trocitos de pan Bimbo. Señor, perdona, Señor, si no hemos tenido el cuidado de los recursos, y aquí están siendo santificados, consagrados, Señor, delante de ti, para que tú seas glorificado. Cuando los tomemos, Señor, tú hagas tu obra. Entendemos, Señor, que no hay una transustanciación. No aceptamos todo esto. Lo que creemos que se vuelve milagroso es obedecer tu palabra y tener este memorial y establecer, Señor, esa comunión contigo. Si hemos, Señor, alejadonos de ti, queremos restaurar nuestra relación contigo y no queremos guardar en nuestro corazón. Si ya confesamos nuestros pecados, esto incluye resentimientos, amarguras, Señor, odios, pleitos, contiendas, disensiones, diferencias, Señor, especialmente con nuestros seres queridos, en el nombre de Jesucristo. Ahora sí, Señor, vamos a proceder conforme al orden que tú le diste en la mesa del Señor a tu siervo apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 11. Ahora vamos a decir el orden. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí está este memorial, recordamos tu cuerpo, Señor, en donde llevaste, cargaste nuestros pecados. Recordamos, Señor, tu llaga por la cual fuimos sanados. Gracias, Señor. Estamos dando tiempo en esta hora para tener ahí el pan. Lo estamos consagrando, Señor. Ahí está. Y ahora, Padre, lo ponemos en nuestra boca y lo estamos, Señor, comiendo, recordando este memorial. Gracias, Señor, por toda la obra que has hecho, porque en tu cuerpo llevaste nuestros pecados y por tu herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, para que estemos limpios y viviendo en tu justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta primera parte. Ahora, después de haber dejado un tiempo para que usted pueda realizar el comer este pan, vamos al versículo 25, dice, asimismo tomó también la copa, tomé la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces ahora tomamos la copa, Señor, y declaramos que es una gran bendición. La vamos a derramar, la vamos a libar, recordando que tú derramaste tu sangre, hiciste un nuevo pacto y por tu sangre nos limpiaste de todo pecado y sigue siendo vigente tu sangre y nos sigue limpiando de todo pecado en esa limpieza automática y en la que no es automática sino por la confesión, el reconocimiento y el arrepentimiento también nos limpias. Gracias, Señor, por tu sangre, Señor, porque con ella hemos vencido al acusador de los hermanos, ya no hay en nosotros acusación y por la palabra de testimonio que estamos cumpliendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo vamos a tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, porque estamos anunciando tu muerte expiatoria
propiciatoria, nos has perdonado, Señor, has cargado nuestros pecados en tu cuerpo, nos has limpiado con tu sangre, hay un nuevo pacto, Señor, tú lo tienes firme, nosotros queremos recordar que debemos tener firme ese pacto y cumplir tus propósitos como hoy estuvimos enseñando a través de la predicación. Padre, también anunciamos que verdaderamente tú viniste a morir, porque al morir, Señor, sepultaste nuestros pecados, Señor, en la profunda mar, y los quitaste, Señor, totalmente. Veniste a quitar los pecados en nosotros. Tu muerte, Señor, nos aseguró ello, porque tú padeciste en la carne para acabar con el pecado. Gracias, Señor, por ello. Y ahora, Señor, no permaneciste allí en la tumba, sino en la supereminente grandeza del poder, de tu fuerza, por tu Espíritu Santo. Fuiste, Señor, levantado de la tumba, resucitaste de entre los muertos, Señor, y te estuviste apareciendo con pruebas indubitables por 40 días, y fuiste, Señor, alzado y estás sentado a la diestra de Dios Padre en gloria y en poder, en señorío. Y gracias, Señor, anunciamos tu muerte y anunciamos tu resurrección, Señor. Tenemos una fe firme, una fe llena, porque Cristo resucitó, y anunciamos también tu venida. Maranata, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así está escrito, que el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, Maranata. Y el que da testimonio de estas cosas en el Apocalipsis dice: ciertamente en breve, vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, Maranata, Maranata, Maranata. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad, este memorial de la comunión y de la mesa del Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, totalmente limpios y aptos ceremonialmente, venimos para ministrar a tu pueblo. Oh Señor, uno de los propósitos que has tenido es que has establecido que por tu llaga hemos sido todos sanados. Padre, sana al enfermo, sana en esta hora al que está, Señor, en dolor. Tú sana las dolencias y las enfermedades. Tú sabes que hay muchos hermanos, Señor, que están sufriendo enfermedades. No nos toca a nosotros juzgarlos y condenarlos. Tú eres el que tratas con tu pueblo y con tus hijos. A nosotros nos toca rogarte. Tu palabra dice que oremos unos por otros para que seamos sanados, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos, declarando que somos justos por el justo Cristo Jesús, y clamamos a ti porque tú sanes a los enfermos, aún los que están en enfermedades terminales o en enfermedades crónicas, en el nombre de Jesucristo, aún los que han llegado a contagiarse de ese coronavirus, del COVID-19, Padre, sean sanados, aún, Señor, en enfermedades terminales, cánceres, Señor, otras enfermedades terminales, problemas en los riñones, en el corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo, embolias, derrames, Padre, en el nombre de Jesucristo, síndromes y reumas y todo dolor, Padre, en el nombre de Jesucristo, sea sanado por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Padre, también, si esto es obra de intervención del enemigo, Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendemos las obras del diablo. Oh Dios, estamos aprendiendo ese texto, Señor, que, oh Jesucristo, tomando tú el rollo de Isaías, en aquella sinagoga de Nazaret, dijiste: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Así rompemos lazos, ligaduras, ataduras, dar apertura de cárcel a los oprimidos, y predicar el año, sanar a los quebrantados de corazón, y predicar el año agradable del Señor. Oh Dios, está escrita tu palabra, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Rompemos, Señor, toda obra de las tinieblas, todos espíritus de enfermedad, como esa mujer que estaba azotada por 12 años, como ese ciego de nacimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, declaramos, Señor, reprendidas las obras del diablo y las enfermedades y los dolores, y cualesquiera que éstas sean,
no viendo la intensidad de ellas, sino sabiendo que tú eres el Todopoderoso. Jesucristo, pon tu mano sobre nosotros, ponga su mano, usted sabiendo que hay poder, porque somos a la imagen del Señor, depositado en nuestras manos para que haya sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y así, Señor, sobre si hay algún enfermo en casa, en familia, ponga sus manos, tome autoridad, porque está escrito: en el nombre de Jesucristo echaremos fuera de demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en manos serpientes, beberemos cosa mortífera, no nos hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Gracias, Señor, por ello. No nos dejes también de proveer lo suficiente, como hemos visto. Tú eres el que sostienes nuestra mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudo. Oh Señor, gracias por ello. Sé nuestro ayudador. Oh Señor, tú eres Dios, nuestro ayudador. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. Señor, estaremos contentos, Señor, con lo que tú nos das, pero no nos dejes, Señor. Danos el pan nuestro de cada día. Danos, Señor, habitación, danos vestido, danos para la educación. Gracias, Señor. Algunos necesitan provisión para cubrir, Señor, gastos, Señor, en hospitales y en medicinas. Súpleles, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que esto es hecho en la tierra, en el cielo. Amén. Ahora vamos a despedirnos, hermanos, como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Los encomiendo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todas nuestras actividades y obligaciones y en todos nuestros deberes en esta semana. Hasta el próximo sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.